con los ojos puestos al norte. En la pampa hay un pueblo, con sus lagunas rodeado. Estoy feliz y vivo contento. Con sus lagunas rodeado, yo estoy feliz y vivo contento. Por su avenida Mulalli, a la estación llegaré. Pasando la 2 de marzo, paseo de inmigrantes, yo caminaré. Realico, como te quiero, que aun estando lejos no te olvidaré. Pero muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va a todos ustedes, querida teleaudiencia de Historias de Vida, de este programa tan maravilloso y que nos ha dado tanta satisfacción? Y estamos acercando a todos ustedes gran parte de nuestro territorio de la Argentina y también mostrando nuestros lugares donde uno vive. Así que hoy vamos a regalarles, como los tenemos acostumbrado, una historia de vida maravillosa, a darles una programación que ha sido pedida muchas veces que se reiterara porque ha tocado el corazón de la gente, porque quien más y quien menos tiene una problemática que solucionar y bueno, a uno le parece que el mundo se le cae encima y no siempre, si queremos, se nos cae el mundo encima, sino que podemos levantarlos con nuestras manos, con nuestra fuerza y con nuestra fe. Más que nada la fe, las promesas, la fe. Creer que hay alguien más que nos cuida y que nos guía y que a veces, y la mayoría de las veces, no prueban a los que tienen miedo, prueban a los fuertes, prueban a los valientes. Y bueno, y así le ha pasado a una familia de Córdoba, que él es Osvaldo Flores, ella es Sandra Violino y a Nico. A Nico, que a los 11 meses tuvo un accidente terrible y que Nico fue la personita con sus 11 años de edad que logró la beatificación del cura Brochero. Así que vamos también en esta conferencia de prensa que se hizo muy especial, donde había periodistas de todo el país y estaban ellos, el papá, la mamá, Nico y también el médico pediatra y el neurocirujano que lo atendió. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por estar y por difundir este hermoso momento tan especial para los católicos, para los cordobeses y para los argentinos, que es que Brochero esté en los altares, ¿no? Que es el motivo que nos congrega. Bueno, después de estar un mes aproximadamente en terapia intensiva y algunos días en terapia intermedia, en un momento dado nos dicen de que, bueno, clínicamente Nicolás estaba ya estable, que no había más que hacer de la parte clínica y que, bueno, que lo teníamos que retirar del hospital porque, bueno, ya no había más nada que hacer por él. Su situación, el diagnóstico que nos dan es vida vegetativa. Nos dicen que bueno, que lo llevemos, que el doctor nos dice, Sandra en ese momento estaba en cama con sus 2 piernas quebradas, y nos dice, bueno, llévelo, dice, póngalo con su mamá, denle mucho amor, denle muchos besos, abrácelo, y bueno, que esté siempre con la madre, bueno, que a partir de ahí, bueno, comenzamos nosotros un largo camino, de tratar de, junto con la ayuda de Dios, iluminados por Brochero, un proceso que nos ha llevado todo este tiempo de rehabilitación, ayuda médica y todo eso. Bueno, hoy tenemos a Nicolás con nosotros, celebrando esto que es la vida, que es la recuperación, que son los pilares fundamentales por los cuales yo creo que se ha apoyado el proceso de beatificación del padre Brochero. Yo simplemente contarles después cómo comenzó el proceso de recuperación de Nicolás. La verdad que fue un camino muy difícil, muy complicado de atravesar,
pero fundamentalmente basado en la fe que nos regaló Dios y el Padre Brochero. Nunca bajamos los brazos. El diagnóstico de vida vegetativa no lo registramos. Creo que mirando ahora para atrás y recorriendo la historia a través de ustedes que nos piden que contemos la historia, creo que la clave es esa: no registramos el vida vegetativa. Me parece que nos entró por un oído y nos salió por el otro. Y empezamos a trabajar con Nicolás en su recuperación, llevándolo a rehabilitación, haciendo un poco lo que nos habían indicado los profesionales. Entre esas cosas, estudiar lenguaje de señas, porque Nicolás nos habían asegurado que no iba a hablar, no iba a ver y no iba a caminar. El diagnóstico de vida vegetativa realmente era literal. Y bueno, en ese proceso seguimos rezando, le seguimos rezando todos los días a Brochero, y creo que eso fue lo que nos mantuvo en pie. Y Nicolás un buen día nos empezó a sorprender. Hay como pequeños, grandes milagros dentro del milagro de Nicolás. Uno de ellos es la vida, que sintéticamente significa este proceso de haber pasado 4 paros cardiorrespiratorios. En realidad digo cuarto porque en la causa quedaron registrados 3, pero después de habernos encontrado este año a raíz de la noticia con el primer paramédico que llegó junto con el bombero Peláez, que fue el que declaró en la causa, nos contó que había un segundo paro que, bueno, uno a veces por la cantidad de años seguramente se pasó por alto, pero en el viaje desde el accidente hacia el hospital, Nicolás sufre 2 paros cardiorrespiratorios. Así que bueno, ese milagro de la vida después de esa cantidad de paros, realmente lo van a explicar los médicos seguramente después, es increíble. Y en esa circunstancia también Nicolás pierde masa ósea y masa encefálica. Entonces bueno, era contundente que Nicolás no iba a poder hablar nunca. Y sin embargo, un buen día Nicolás empezó a hacer sonidos guturales para manifestar que tenía hambre. Un buen día empezó a decir vocales, que de esa manera se comunicaba con algunos pedidos. Por ejemplo, el A era el agua. Después empezó a armar sílabas. El bu era el jugo. Después incorporaba sílabas y señas que él creaba. Cuando quería escuchar música decía acá y se tocaba la cabeza. Y bueno, después cuando cambiaba el lugar de la seña y se tocaba la oreja, era que sonaba el teléfono y él avisaba que sonaba el teléfono. Así que bueno, el doctor Montenegro nos sugirió hacer un registro. Y bueno, al principio lo habíamos empezado con un entusiasmo y después ya nos cansamos porque no nos alcanzaban los renglones. Y bueno, llegamos así en esa historia a los 5 años con un lenguaje normal de Nicolás, ¿no? Eso fue uno de los pequeños grandes milagros en la recuperación de Nicolás. Otro hecho que no es menos importante fue que cuando Nicolás pierde la masa ósea, se programa, después de sus cirugías neurológicas, el 1 de enero una cirugía para ponerle una placa para cubrir el cerebro. Nicolás tenía el cerebro y nada más que la piel. Entonces, ese día que estaba programada la cirugía, entró una emergencia al hospital y se suspendió la cirugía de Nicolás. Y por un error administrativo que nadie le avisó a la empresa que proveía la placa y el instrumental, se la llevaron porque se suponía que la cirugía se había hecho. Y el día de la cirugía Nicolás estaba anestesiado. El doctor salió Montenegro disfrazado de cirujano, decimos nosotros, con esos uniformes de ellos, y nos dijo: tenemos un problema. Por supuesto que nos reasustamos. Yo recuerdo en ese momento estaba en silla de ruedas, todavía no recuperada del accidente. Y bueno, entonces nos dice: tenemos este inconveniente, se llevaron la placa, no tenemos la placa. Y dijimos: bueno, la vamos a buscar, en esa ignorancia de uno, ¿no? Y dice: no, porque tiene que estar esterilizada, o eso no se puede conseguir ahora inmediatamente. Así que dice: bueno, voy a sacar una colección, una hemorragia que había quedado residual en el hemisferio derecho. Y entonces vamos a reprogramar esta cirugía de la placa para de acá 6-7 meses. Nos ordenó que hiciéramos un corral de 1 metro por 1 metro tapizado en goma espuma porque Nicolás no se podía golpear.
Así que ahí empezó a vivir Nicolás desde la cama, ese corral donde tenía sus juguetes y sobreprotegido de su cabecita para evitar cualquier otro daño. Y el doctor aprovechaba, como cualquier otra ocasión, para estudiarlo, entonces por ese orificio le iba haciendo las ecografías para revisar su cerebro. Y un buen día nos dice: cada vez se me hace más difícil. Y al cabo de 6, 7 meses, que fue el tiempo que él había estipulado para poner la prótesis, a Nicolás se le cerró el hueso solo. Así que bueno, también eso ha sido una de las recuperaciones asombrosas que ha tenido Nicolás, y que seguramente después los médicos se van a explayar con mayor precisión. Y bueno, y la última, como para sintetizar entre tantas otras, es el tema de la visión. Nicolás, por la cantidad de hemorragia que tenía y al no tener capacidad en su cabecita, se le introdujo la hemorragia a través del nervio óptico. Él perdió la visión del ojo izquierdo por el golpe o por el daño neurológico, y en el derecho se le introdujo una hemorragia que se gelatinizó. Y bueno, los médicos nos dijeron que no había posibilidad, que si eso no se reabsorbía solo, no tenía posibilidades de volver a ver. Nosotros tampoco nos quedamos con eso, empezamos a recorrer médicos y tras médicos para ver si nos confirmaban ese diagnóstico, pero en realidad creo que alguien de arriba nos decía que siguiéramos preguntando. Y hasta que encontramos un médico que nos dijo que para él sí se podía operar, que había alguna posibilidad por lo menos de sacar la hemorragia y ver si había alguna lesión en el ojo y si algo se podía recuperar de la visión. Bueno, tratamos de ver dónde era el mejor lugar para que lo operaran. En realidad nos dije, la doctora Katz, que era su oculista, el oculista de la familia, nos dijo que no había antecedente de casos de niños que se hubieran salvado en la circunstancia de Nicolás, que era muy difícil, porque con esas circunstancias los niños se morían. Entonces, bueno, nos aconsejó que fuéramos al Hospital Garrahan, que era donde mayor experiencia había en casos difíciles, no en los casos como Nico, ¿no? Y bueno, logramos operarlo para hacerlo bien sintético. El médico nos explicó en qué consistía la cirugía, que había que hacer 3 incisiones en el ojo, por uno se introducía una cámara, por el otro se introducía líquido y por el tercero se succionaba, que era muy complicado porque a veces se ingresaba y no se lograba dar con la hemorragia, que había que intentar tantas veces como fuera necesario y que inclusive eso podría generar daño en el ojo. Yo recuerdo que previo a irnos a Buenos Aires vinimos como en todos los acontecimientos a Brochero y le pedimos que Nicolás recuperara la visión nada más para que se pudiera manejar solo, no pedíamos nada más ni nada menos que eso, ¿no? Bueno, cuando fue el momento de la cirugía, el médico nos dijo que iba a tardar entre 2 y 3 horas como mínimo, que tuviéramos paciencia y que esperáramos. En ese momento habíamos viajado con mi hermana, yo estaba en ese momento con muletas, así que no lo podía alzar, así que ella nos acompañó con Osvaldo. Y el médico entró a operar y a los 20 minutos apareció en la habitación, que por supuesto nos llevamos un susto muy grande, pero él venía con una sonrisa y nos dijo: chicos, es la primera vez que me pasa. Esto es fantástico, por donde entramos a operar estaba la hemorragia, la pudimos sacar a toda, así que bueno, mañana se pueden ir a Córdoba, ya está todo solucionado. Así que bueno, la verdad que nosotros ahí sentimos que la presencia de Brochero estaba otra vez ayudándolo a Nicolás, y que hace a toda esta recuperación que él ha tenido y que hoy tenga una vida prácticamente normal. Como decía Sandra recién, el niño cumple felizmente todas las condiciones de tener una vida digna. Para tener una vida digna se necesita libertad, creatividad, autonomía e independencia. Y esas 4 cosas las ha logrado. Bueno, ese es un motivo de alegría. Y lo demás, bueno, esta historia, porque realmente es una historia, tiene tantas aristas que uno no sabe por dónde empezar o por dónde continuar, ¿no? Si desde el punto de vista médico, lo que nosotros podemos decir, lo que yo puedo decir es que yo, bueno, cuando el día ese, septiembre del año 2000, más o menos las 20, 30 horas, o 21 creo que era, bueno, me llaman para ver un niñito que había estado con un accidente, un politraumatismo muy severo, porque no era nomás el traumatismo del cráneo, tenía traumatismo en varias partes, tenía traumatismo pulmonar, traumatismo del corazón,
también en la parte cerebral con pérdida de masa encefálica, hemorragia, complicaciones, digamos, de detritus, o sea, de pasto, tierra, etcétera, dentro de la herida traumática, y había perdido mucha sangre. Imagínense que tardó aproximadamente 2 horas desde el accidente hasta que ingresó al hospital de niños. Esas recuperaciones que tuvo de los paros cardiorrespiratorios fueron prácticamente espontáneas, porque en un lugar inadecuado, con instrumental inadecuado y con gente inexperta para tratar esos casos, el niño se recuperó y evidentemente necesitó una ayuda superior, ¿no es cierto? Recién el último paro cardiorrespiratorio se asistió como debiera ser, digamos, con todo el instrumental necesario en el hospital de niños, con la sangre, con los tubos, con la respiración, el respirador, etc. Pero fue recién el último paro, ¿no? Y a partir de ahí, yo recuerdo que en realidad uno siempre es optimista, ¿no? Para hacer neurocirugía, para ser neurocirujano hay que ser optimista, no se puede ser pesimista. Porque siempre los casos son graves. Uno es más grave que otro, pero siempre los casos son graves. No hay casos fáciles, casos, digamos, de recuperación rápida. Nosotros siempre decimos que lo que en otra especialidad es un día, en neurocirugía es una semana. Si alguien hay que operar de apendicitis, estará 3 días en recuperarse, pero una neurocirugía son 3 semanas, más o menos, ¿no es cierto? Entonces, uno siempre es optimista. Dentro de ese optimismo, le ofrecimos la única alternativa que, por lo menos a mi entender, el niño tenía, que era operarlo a pesar del gran estado grave que tenía. Tan es así que nosotros siempre decimos que cumplimos las estadísticas de que la principal causa de muerte en menores de 14 años es el politraumatismo. Politraumatismo con traumatismo cráneoencefálico, ¿verdad? ¿Por qué? Pues son niños sanos, pero el politraumatismo lo compromete a todo nivel. En ese estado, en esa situación desesperante, yo hablo con Osvaldo. Por supuesto, a todo esto yo desconocía todo lo familiar. Ni sabía que Sandra no estaba, ni sabía que había fallecido algunas personas en el accidente. O sea, yo me boqué al niño y a la urgencia de tener que operarlo. Ahí tuve la oportunidad de conocerlo a Osvaldo y bueno, le pedí el consentimiento informado, que se llama explicarle la cirugía que hay que hacer, digamos, los objetivos de la cirugía y lo que se pretende lograr. Pero él tenía que firmar porque él cumplía en ese momento la autonomía del niño. Y bueno, Osvaldo firmó y cuando yo entro a operarlo, después él me cuenta, después de 9 años me cuenta, que bueno, que él le había pedido al cuero brochero ahí que me usara a mí como un instrumento, que lo pudiera ayudar al niñito a recuperar su vida y a que quede con la menor cantidad de secuelas posible. Historias de vida, donde vos podés ser el protagonista. Relatos, historias, oficios, vivencias, anécdotas, historias de vida que hicieron, hacen y harán patria. Desde Realicó, Historias de Vida. Una producción de María Angélica Producciones. Arte es una caricia para el alma. Es un mimo que debemos hacernos. María Angélica te invita a que te inscribas en el taller de arte creativo, dibujo y pintura, pintura al óleo, técnicas mixtas, modelado, falso vitró, artesanías, mosaicismo, fotografía, entre otras técnicas. Inscripciones abiertas para niños y adultos desde 4 años en adelante en María Angélica Producciones. Siempre es tiempo de aprender. María Angélica quiere que te encuentres con el verdadero arte y ese arte está dentro tuyo. Descubrilo. María Angélica te espera en Realicó. Teléfono 2302 55 64 33. Señores asociados, sus apreciaciones y aportes nos ayudan a proyectar más servicios solidarios. La Copagua le agradece su compromiso al dar aviso de roturas de cañerías, pérdidas y obstrucciones cloacales y por su consideración con el servicio de recolección cuando se trata de residuos no habituales. Copagua, creciendo con raíces solidarias.
Aquí comenzó nuestra historia y este edificio fue testigo del crecimiento y progreso realiquense. Hoy pusimos en valor la estación de trenes para el desarrollo del patrimonio histórico y cultural del ferrocarril. Una obra más que hace grande a Realicó, para que vecinos y vecinas puedan disfrutarla. Cuidar Vidas, Invierno 2025. Un programa, un propósito, una responsabilidad compartida. Con la llegada de las vacaciones de invierno, aumenta considerablemente el flujo vehicular en nuestras rutas, ciudades y arterias principales. Por eso, queremos que llegues a tu destino y retomes a tu casa de forma segura. Durante este periodo especial, hemos reforzado los controles viales estratégicos en rutas provinciales y puestos camineros policiales. Estamos más comprometidos que nunca con la prevención y el control para reducir riesgos y evitar siniestros viales. En conjunto, asumimos la responsabilidad de cuidarnos. Recordá, tus vacaciones no terminan cuando llegas a tu destino, terminan cuando regresás seguro a tu hogar. El viaje completo es parte de tus vacaciones. Cuídalo desde que salís hasta que volvés de casa. Ministerio de Seguridad y Justicia. Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos. Alcohol cero al volante. Tu decisión. Nuestra seguridad. Salir y divertirse está bien, pero la diversión no debería conducirte a un error fatal. Elegir no tomar alcohol es elegir la seguridad. Conducir responsablemente. Ministerio de Seguridad. Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos. Y seguimos con esta historia tan importante. Cuando hablábamos del médico, tenemos al doctor Mesánico, que es el pediatra quien estuvo en el Vaticano verificando que toda la certificación que se enviaban eran realmente, se constataba que eran reales. Y al neurocirujano, el doctor Montenegro, que es el que acompañó desde los 11 meses en el accidente y aún hoy a Nico Flores. Yo digo 9 años porque yo, todo el proceso desde el pedido y el ofrecimiento, ¿no es cierto?, de las promesas para Brochero con respecto a Nicolás, yo me entero en el 2009 recién. Yo lo traté 9 años y ellos bajo juramento habían jurado no comentar a nadie, y ese nadie me incluía a mí. Yo ni sabía que estábamos en esta situación. Y yo lo atendí durante 9 años y bueno, muchas veces. Y bueno, así fue como una de las veces quedamos los dos emocionados con los padres, porque a los 3 años Nicolás viene a mi consulta a los 3 años de edad, y venía caminando y levantaba la manito izquierda y me decía, hola Vicente, hola Vicente. Y realmente a mí me sorprendió esa recuperación, ¿no? Y lo último en este momento que quiero recalcar es el trabajo y la tenacidad de esta gente, de estos familiares que han tenido para con la situación en general. Han superado todos los obstáculos que ustedes se imaginan, de tiempo, de estrés, de angustia. Sandra, no sé si todos saben, pero estuvo 2 años en silla de ruedas, 2 años en silla de ruedas, la mamá del niño. El padre tenía que lidiar, digamos, entre comillas, con la madre en silla de ruedas, con el niño grave, con el suegro que había fallecido en el accidente. Realmente han superado tantos obstáculos, lo cual lo hace muy brocheriano esto, ¿no? Que es superar obstáculos y sacar piedras del camino, ¿no? Bueno, eso no me quería decir por ahora. Creo que lo que fundamentalmente se debe decir se ha dicho por los protagonistas, como son los papás, el doctor Montenegro en representación del Hospital de Niños, que lo han declarado hospital brocheriano por esta razón. ¿No es así, Montenegro? La gente lo declaró,
La gente dice el hospital brocheriano, ya la gente dice sola. Yo lo conozco al doctor Montenegro desde que él era residente de neurocirugía, que acompañaba a los maestros entonces. Y ahora él es el maestro. Quiero definir qué es un perito médico, primero. ¿Qué función tiene el perito médico? No quiero tampoco dar detalles que están inscritos en la causa que deben ser reservados, ¿no? Pero sí puedo decirles que como perito yo entro en la causa a posteriori de todos los hechos y tengo acceso a la documentación. Y eso me exige mucho tiempo de revisión de todo el expediente, como puede decirse, de la causa, para analizar los hechos médicos. Es decir, en el caso de perito médico analiza el proceso estrictamente desde el punto de vista médico. A veces se me preguntaba en otras entrevistas, estas no sé cuántas son, Sandra, que llevamos, ¿no? Pero bueno, siempre le he dicho que voy a opinar como médico especialista en pediatría porque soy médico pediatra. Y cuando analizo la causa he dicho que lo he hecho estrictamente como médico, aun cuando no oculto mi confesionalidad. Yo soy católico, creyente, practicante y sobre todo un gran admirador de Brochero desde el año 70. O sea que son varias décadas con las cuales yo he vivido a Brochero. Tuve el privilegio, y eso no lo dije nunca, de ver los restos exhumados de Brochero, que fueron exhumados en la capillita del museo en 1973 por otro médico gran amigo mío, que era el doctor Manuel Cuenca Pérez. Él exhumó los restos porque la causa exige la verificación de los restos existentes. Yo vi los restos que eran óseos, pero también un pedazo de piel de la zona glútea, como simbolizando que por ahí él llegó a los más recónditos lugares serranos sobre el lomo de su mula. Entonces, tuve que hacer un análisis muy profundo, muy imparcial y muy serio, porque el médico no afirma que es un milagro, dice que es un hecho inexplicable. No voy a redundar en todas las expresiones y descripciones tan reales como han hecho el doctor, de manera que cuando nosotros viajamos a Roma para la audiencia del tribunal médico, porque hay una instancia médica, el tribunal médico, que tiene la congregación de la causa de los santos. Eran 6 profesores y un 7º que era presidente, que a su vez era el médico personal del Papa. Ahí entramos los dos. Y no le quiero decir lo que fue las 48 horas previas con el doctor Montenegro, yo discutiéndole a él las cosas. Porque lo que he dicho es que el doctor Montenegro, el testimonio del que vivió médicamente es irrefutable. Es decir, yo puedo leer, puedo juzgar, pero no lo viví como él. De manera que para mí, desde el punto de vista médico, fundamental es el doctor Montenegro. Tuvo en sus manos el cerebro del chico y pudo ver la laceración cerebral que tenía el chico, las hemorragias ventriculares, la hemorragia subaracnoidea, todos esos detalles que él los describe con una precisión, diríamos, inobjetable. ¿Qué contestamos nosotros? Y sobre todo el que contesta es el doctor. Yo después pongo complementariamente ante el tribunal. El doctor Montenegro contesta las preguntas y una de ellas se refiere a cómo recupera el chico la capacidad de hablar. No se olviden que este niño, y perdone si va siendo muy largo lo que yo digo, denme tiempo,
Este niño tiene el traumatismo cráneoencefálico cuando todavía no había adquirido la función del lenguaje. Y se afecta el hemisferio cerebral más importante en el desarrollo del lenguaje, que es el hemisferio cerebral izquierdo. Y después nosotros tenemos la documentación a posteriori de las resonancias que muestran cómo está la masa encefálica, y eso no se explica que haya recuperado en esa forma el lenguaje. Entonces, ese es uno de los hechos inexplicables. Y el hecho importante que hicimos notar también al tribunal, que este chico, en esas condiciones, con una precariedad inobjetable, es decir, indiscutible más bien dicho, en pleno campo, que no tiene una asistencia ventilatoria, que tiene condiciones de shock por pérdida de sangre, porque no se puede canalizar, porque no se puede intubar. O sea, falló todo lo elemental y primario para salir de un paro cardiorrespiratorio. Entonces, en esas condiciones, el porcentaje de muerte es el 100%, no el 98%, casi el 100%. Sandra decía que son 4 paros, pero claro, el perito tiene que considerar sobre lo que está en la documentación, y ahí yo pude constatar 3 paros. Todos, por lo menos 2, reúnen las condiciones para daño cerebral irreversible. Irreversible quiere decir que no puede recuperarse. El tiempo, la duración del paro, la falta de reposición de líquidos, el shock, todo eso hace ver que este chico iba hacia una vida vegetativa absoluta. Eso era lo que nosotros decimos. Entonces, es inexplicable la recuperación de Nicolás en las condiciones que tuvo. Y otra cosa que hice notar yo en el tribunal es que se añade el juicio de aceleración y desaceleración. O sea, es distinto cuando yo tengo un golpe así, pero en situación de no movimiento. Pero cuando usted recibe un golpe en movimiento, a velocidad, esa es la aceleración y desaceleración. Y eso también produce daño axonal. Pero hay otro hecho más que el doctor Montenegro no destacó, en razón de que hacía una síntesis, es la hipertensión endocraniana. Hable de la hipertensión endocraniana, doctor. Claro, casualmente por eso fueron necesarias 3 cirugías. La primera era extrema para coagular y quitar, ¿no es cierto?, el hematoma, como dice el doctor, que al estar en una caja cerrada, inextensible, como es el cráneo, comprime, desplaza y produce lesiones en la masa encefálica propiamente dicha. Eso es lo que nosotros llamamos hipertensión endocraniana. Eso está fehacientemente demostrado porque con los aparatos de precisión que se utilizan de medición de presión intracraneana, se comprobó que tenía más de 30 de presión, cuando lo normal es alrededor de 12 milímetros de mercurio. Y él tenía 30, o sea que la hipertensión endocraniana estaba fehacientemente demostrada. Una vez sacado, extraído ese hematoma, se compensaron las presiones, se compensó tanto que fue necesario, eso le dio lugar a que creciera un hematoma del otro lado, del otro hemisferio, y fue lo que motivó la segunda cirugía, la extracción del hematoma contralateral. Es decir, que el juego de presiones, como decía el doctor, a punto de partida de que los vasos han sangrado y han emitido, han puesto sangre en lugares que no corresponde, aumentaba la presión endocraniana. Eso hace de que nosotros tengamos en esta situación, en este proceso de beatificación, algo muy trascendente, por lo menos para mí, creo que el doctor Resónico también coincide. Nosotros los médicos estamos acostumbrados a leer cosas de Hipócrates, cosas de Vesalio, cosas de médicos hace 200, 300 o 1000 años. Esto es una cosa de aquí a ahora, contemporánea, lo tenemos aquí. Está demostrado, está fehacientemente demostrado, con los estudios y con toda la documentación, como dice el doctor.
lo cual hace que todo lo que nosotros estamos transmitiendo pueda ser cotejado en el caso que haga falta, ¿no? Lo cual hace que sea un caso realmente extraordinario y realmente único, por supuesto que es único. Yo, dando otro detalle y complementando casi lo final de esta exposición, le quiero decir que leí el testimonio de los oftalmólogos y concretamente de una oftalmóloga que actuó en la causa. Dice ella que nunca vio que una operación tan complicada, me refiero a la extracción del coágulo del humor vítreo, fuera tan rápida y tan eficaz. Eso es otra cosa. Y porque es una doctora que trabaja con nosotros, así que yo también pude hablar con ella. Y lo que le quiero decir es que en poco tiempo la hemorragia del humor vítreo produce daño retiniano, de las células retinianas, de los retinocitos. Y este chico tuvo varias semanas con la hemorragia, de manera que podría seguramente haber tenido un daño retiniano irreversible. No se hizo tanto hincapié en la entrevista que tuvimos en Roma, pero para mí es realmente extraordinario la recuperación de la visión de este chico del ojo derecho, cuando se sabe bien que una hemorragia vítrea produce daño irreversible de las células de la retina. En fin, todo esto, sintetizando, hace que objetivamente, como médico, uno puede decir, no puedo yo afirmar que es un milagro, sino que médicamente es inexplicable la evolución. Luego viene el tribunal de teólogos que dice, sí, con los datos médicos, científicos, podemos afirmar que se da un hecho extraordinario como el milagro. Eso es la segunda instancia. De manera que esa ha sido nuestra misión, que la hemos tratado de cumplir, vuelvo a repetir, con la gran objetividad que exigía el caso, desde el punto de vista médico. Y quiero decir también, porque el doctor no dice, porque por supuesto, por modestia personal, que la actitud y la intervención del equipo de neurocirugía fue realmente de gran nivel, reconocida por los peritos de Roma. Así fue. Claro, casualmente en el equipo donde nosotros tuvimos que exponer, había los 7 integrantes, como dice el doctor Resónico, más 2 personas que hacían de traductores, ¿no? Nos traducían a nosotros. Y entre esos 7 personas que tenían voz y voto, había profesionales de Europa, de Francia, España, Alemania, Italia, y bueno, no me acuerdo qué otro país, y había neurocirujano, neurólogo, neuropsicólogo, terapista, anestesista, terapista, pediatra, y bueno, ante ellos tuvimos que exponer. Y casualmente, como dice el doctor, uno de estas personas que nos interpelaban, digamos, dice, pero doctor, dice, si ustedes actuaron en tiempo y forma, si lo operaron las veces que hizo falta, si se utilizó la tomografía que hacía falta, si se usó la medicación necesaria, ¿dónde está el milagro? ¿Dónde dicen ustedes que hay una recuperación extraordinaria? Dice. Y le digo yo, bueno, nosotros hacemos hincapié, le digo que la recuperación extraordinaria está hasta antes de que nosotros pudiéramos operarlo. Esas recuperaciones de los paros cardiorrespiratorios, prácticamente sin las condiciones óptimas o sin ninguna condición, eso es lo que nosotros hacemos hincapié, que este chico ha tenido una ayuda superior. Y a eso, si le sumamos las escasas secuelas que persisten, a pesar de un cuadro tan extremo, creemos que ha tenido una recuperación superior. Ahí fue cuando directamente vino la resolución con las 7 votos aprobando, ¿no? Los 7 votos, por unanimidad, decidieron que sí, que efectivamente este caso había tenido una ayuda superior, ¿no? Cuando nosotros contestamos, tenemos que contestar cuál es el pronóstico pro vitam, o sea, por vida, y pro salutem, por salud. Entonces, nosotros dijimos categóricamente que pro vitam, es decir, por la vida, fue fundamentalmente un hecho inexplicable, y por la recuperación de la salud también. Historias de vida, donde vos podés ser el protagonista.
Relatos, historias, oficios, vivencias, anécdotas, historias de vida que hicieron, hacen y harán patria. Desde Realicó, historias de vida. Una producción de María Angélica Producciones. Arte es una caricia para el alma. Es un mimo que debemos hacernos. María Angélica te invita a que te inscribas en el taller de arte creativo, dibujo y pintura, pintura al óleo, técnicas mixtas, modelado, falso vitró, artesanías, mosaicismo, fotografía, entre otras técnicas. Inscripciones abiertas para niños y adultos desde 4 años en adelante en María Angélica Producciones. Siempre es tiempo de aprender. María Angélica quiere que te encuentres con el verdadero arte y ese arte está dentro tuyo. Descubrilo. María Angélica te espera en Realicó. Teléfono 2302 55 64 33. Alcohol cero al volante. Tu decisión, nuestra seguridad. Salir y divertirse está bien, pero la diversión no debería conducirte a un error fatal. Elegir no tomar alcohol es elegir la seguridad. Conducir responsablemente. Ministerio de Seguridad. Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos. Cuidar Vidas, Invierno 2025. Un programa, un propósito, una responsabilidad compartida. Con la llegada de las vacaciones de invierno, aumenta considerablemente el flujo vehicular en nuestras rutas, ciudades y arterias principales. Por eso, queremos que llegues a tu destino y retomes a tu casa de forma segura. Durante este periodo especial, hemos reforzado los controles viales estratégicos en rutas provinciales y puestos camineros policiales. Estamos más comprometidos que nunca con la prevención y el control para reducir riesgos y evitar siniestros viales. En conjunto, asumimos la responsabilidad de cuidarnos. Recordá, tus vacaciones no terminan cuando llegas a tu destino, terminan cuando regresás seguro a tu hogar. El viaje completo es parte de tus vacaciones. Cuídalo desde que salís hasta que volvés de casa. Ministerio de Seguridad y Justicia. Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos. El 1 de julio comenzó el periodo para completar la declaración jurada. El trámite es gratuito y obligatorio para productores rurales y se hace a través de la web repagro.lapampa.gov.ar. Si tenés dudas, comunícate por WhatsApp al 2954 83 97 74 o escribinos al mail repagro@lapampa.gov.ar. Dirección General de Estadística y Censos. La Pampa, Gobierno en Acción. Nico tenía 11 meses, como bien le decía, cuando sufrió este accidente. Tuvo entre 4 y 5 paros cardiorrespiratorios. También perdió masa ósea, masa encefálica. Realmente un milagro que, como bien decía, excede la ciencia. Y bueno, acá está, él con ese milagro a cuesta y llegando a la beatificación del cura Brochero. Estos 9 años que usted no sabía que tenía el secreto de la familia, ¿qué apreciación tenía del hecho científico? Bueno, ¿se refiere a mí? Sí. Ah, perfecto. Bueno, no, nosotros, como decíamos recién, nosotros siempre somos optimistas, teníamos, digamos, esperanzas, perspectivas, más aún viendo la dedicación y el trabajo de todo el grupo familiar, cómo trabajaban los padres, la abuela, los tíos, el fisioterapeuta, etc. No, es bien brocheriano esto, es como decía. Yo aclaro, ¿no? Y quiero ser sincero en esto. Yo todo esto que estoy hablando de brocheriano lo aprendí después del 2009 esta parte, ¿no? Yo antes no lo sabía eso, la vida me hizo que me interiorizara esta situación, ¿no? Y bueno, después de haber visto y haberme preparado para ir a Europa y exponer las cosas, aprendí que sí, que evidentemente Brochero ayudaba y pretendía que la gente colaborara, que fueran partícipes activos.
no pasivo, ¿no es cierto? Deme esto, deme lo otro, ayúdenme, háganme el milagro. No, hay que trabajar para conseguirlo. Y en eso, les repito, ha sido bien brocheriano la cosa, porque el trabajo, ellos nunca se quedaron. Venía y me pregunta, doctor, ¿a usted le parece mal si nosotros preguntamos? No, al contrario, ¿de dónde querés preguntar? Yo te ayudo. Mira, si vas a tal lado, pregunta en tal lado. Es decir, fue una cosa como debe ser, ¿no? Como debe ser. Que gracias a Dios, bueno, tuvimos este hermoso resultado y esta hermosa satisfacción de poder estar aquí contentos en una fiesta, porque yo lo tomo como una fiesta esto, ¿no? Pero en definitiva fue todo con trabajo, con tenacidad, sin bajar los brazos. Yo les digo, ellos, los padres me dicen, yo lo quiero mucho, doctor, lo admiro, y yo realmente los admiro a ellos, porque estar en silla de ruedas y atender a un chiquito de 1 año, hay que hacerlo, ¿eh? Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y encima mantener la familia y pagar la luz y todas las cosas cotidianas que surgen, ¿no? A partir de que usted se enteró de todo esto en el 2009, como hombre de ciencia, ¿en qué lo cambió? ¿Algo diferente en su vida a partir de entonces, en su vida personal y profesional? Y seguramente, ¿no? Seguramente, como decía Ortega y Gasset, yo soy mi circunstancia, ¿no? La circunstancia lo marca uno. Pero probablemente haya sido al revés la cosa. Probablemente Brochero me eligió a mí para que yo lo opere, porque realmente yo cumplí esas condiciones de humildad, de no sentirme más de lo que realmente es, de creer que nosotros somos nada más unas personas que podemos ser usados como herramienta para una situación crítica como es la salud, pero nada más que eso. Y bueno, y tantas otras condiciones de estar, digamos, bien allegado a los padres y tratar de trabajar de forma mancomunada, ¿no? Entonces, no es que a partir de esto uno cambie, sino que, digamos, yo pienso que fue al revés la cosa, que a mí me eligieron para que estuviera aquí y ahora y ese día, y bueno, y poder estar con ustedes ahora en esta fiesta, ¿no? En el momento más dramático le pediste al padre Brochero, pero el proceso fue largo, dificultoso, y me imagino que en algún momento habrás tenido alguna duda. ¿Alguna vez dudaste? No, dudas no, porque yo la devoción que tengo por Brochero no viene desde ahora, sino desde siempre. He pasado mis primeros años de vida aquí en Cura Brochero junto con mi abuela. Y bueno, la devoción a Brochero me lo inculcó ella, no he tenido dudas de esto. Lo que sí a uno lo embarga en situaciones críticas es la angustia, es el no saber qué hacer, a dónde ir, a quién preguntar. Eso sí me invadió en algunos momentos durante el proceso de la dolencia de Nicolás y de Sandra y de mi suegra. Todos estaban en casa, bueno, uno tenía que hacer todo, atenderlos y bueno, sí, dudas sí, uno por ahí se pregunta el porqué de esto, por qué a mí, por qué a mi familia, por qué a mi hijo, porque en realidad es lo único que tenemos. Y uno se angustiaba tremendamente y yo me acuerdo haber sentido un fuego aquí adentro del dolor que tenía de verlos de esa manera. Eso sí es lo que, dudas no, pero sí, digamos, angustia. Pero yo creo que toda esa angustia hoy tiene su respuesta. Es mañana, es la beatificación de Brochero. Yo creo que para eso uno ha sufrido, ha llevado y lleva una cruz, y no renunciar a ella. Mañana es el corolario de todo este sufrimiento. Es la beatificación de Brochero, por el cual estamos inmensamente felices. Perdón, solo una preguntita. ¿Me pueden recordar la fecha del accidente? 28 de septiembre del 2000. Gracias. ¿Cuál es la conciencia que tiene Nicolás de haber sido salvado por Brochero? Hay una intervención explícita del cura, una intercesión porque Nicolás sigue vivo, ¿no? O sea, Dios lo quería vivo. ¿Cuál es la conciencia o su experiencia cotidiana de saber que Brochero lo salvó? Bueno, Brochero ha estado presente siempre en nuestras vidas y Nicolás lo vive con una naturalidad increíble. Él sabe que Brochero que su papá le pidió a Brochero
y que Brochero le pidió a Dios y que gracias a eso él tiene su vida. Lo sabe, lo vive cotidianamente. Ustedes han sido testigos que él ha participado en el relato y en cada uno de los periodistas que han ido a casa han podido presenciar que Nicolás escucha y participa de esta historia. No le ocultamos nada, sabe absolutamente todo y lo vive con agradecimiento como lo vivimos nosotros, ¿no? En casa se reza todos los días la oración, se rezaba hasta diciembre la oración para beatificación y ahora rezamos por la canonización. Así que Nicolás sabe que lo importante de mañana es que Brochero va a estar en los altares. Cuando nosotros le contamos a Nicolás, muy cerca de la fecha del anuncio, que él era el milagro, porque bueno, él es muy frontal y seguramente si alguien decía que como se sospechaba de que, bueno, quién era el milagro y todo el mundo preguntaba quién era y no se podía decir, entonces si le llegaban a preguntar él iba a decir soy yo, entonces tratamos, sabiendo de su frontalidad, tratamos de decírselo muy poquito tiempo antes del anuncio. Y bueno, él manifestó ese día, se había reemocionado y dijo que bueno, él sentía mucho amor en su corazón, así que eso es la significación que tiene para él y la alegría de que mañana va a ser la fiesta de beatificación y Brochero va a estar en los altares, ¿no? Quiero agregar una cosita. Anoche cuando veníamos de la casa de mi mamá, lo traía yo en el auto y le digo, oye Nico, digo, ¿cómo estás? ¿Qué sentís? Y se parece que se me va a explotar el corazón. Un mensaje como madre para todas aquellas madres que tienen hijos discapacitados, hijos con problemas, hijos enfermos. Bueno, simplemente creo que el mejor mensaje es y el mejor consejo es el que nos dio el doctor Montenegro, brindar amor, el amor que Dios nos da, el amor que nos transmite a través de la gracia, del milagro de la vida, ¿no? En nuestro caso, una vida extraordinaria, pero en cada uno de nuestros hijos, la vida cotidiana. Cada día el milagro de abrir los ojos que nos pasa a todos, a ustedes, a nosotros. Y en esos niños tan especiales, los niños discapacitados o que tienen alguna dificultad, son niños realmente especiales de corazón, tienen un alma muy particular y esa alma se alimenta con amor. Y perseverancia en el trabajo, lo que decía el doctor Montenegro, nosotros no hemos bajado nunca los brazos. Nicolás nos ha ayudado muchísimo porque él es el que puso su cuerpo y su perseverancia, así que amor y perseverancia, las claves del humano y la fe y el pedido y la oración en familia para que Dios nos apuntale y en este caso, bueno, Brochero ni qué hablar, ¿no? Y respecto, si me permite, respecto a la discapacidad, no nos olvidemos que ahora el enfoque es dignidad, más que discapacidad. O sea, mientras una persona sea digna, todos tenemos nuestras discapacidades, ¿no? Uno porque es cardiópata, otro porque es diabético, otro porque le falta un diente como a mí, otro porque necesita anteojos para ver. Es decir, lo importante del ser humano es la dignidad, que son esas condiciones que necesitamos y que felizmente Nicolás las tiene todas, íntegras, ¿no? Sandra y Osvaldo, Fabio Kunz de LB15 Radio Villa Mercedes. Recién cuando te escuchaba, Osvaldo, que decías que a Nico se le explotaba el corazón, yo creo que a más de uno de los que estamos acá en este momento se nos está explotando el corazón. Lo mío no es una pregunta, sino simplemente decirle gracias. Gracias por haber escuchado el llamado, gracias por haber aguantado el sacudón del llamado, gracias por haber confiado en el Señor y gracias por habernos dado fuerzas a muchos en algunos momentos difíciles, particularmente, y esto en forma personal, que también hemos pasado con algunos de nuestros hijos. Realmente el haberlos visto a ustedes aguantar y ponerle el hombro y ponerle el pecho nos ha dado fuerzas a muchos para poder sobrellevar situaciones difíciles. Así que muchísimas gracias. No, la verdad que muchos de sus colegas nos han preguntado qué sentimos nosotros de haber sido elegidos como familia para vivir esto. Y en realidad es una respuesta muy difícil porque uno se siente indigno de semejante gracia de Dios. Pero creo en esto también que uno ha sido instrumento, así como el doctor Montenegro,
los bomberos, el médico que lo llevó en la ambulancia, los anestesistas, todos los que participaron en la vida de Nicolás. Uno es instrumento para obra de Dios, ¿no? Y en este caso creo que nos ha elegido también para ser testigos, para poder dar testimonio, para saber que se puede, saber que no hay que bajar los brazos y confiar en que, en ese ejemplo que dicen, Dios, ¿por qué me dejaste solo? Porque vi una sola pisada, y era porque Dios nos había levantado en el hombro. Creo que a nosotros nos ha levantado más de una vez y es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Así que creo que no es nada extraordinario, solamente hay que confiar, hay que entregarse a Dios. Cuando uno no puede desde lo humano, que nos ha pasado muchas veces, yo digo que no somos extraterrestres, muchas veces, como decía Osvaldo, hemos llorado, nos hemos quebrado, pero por suerte al ratito Dios nos ha escuchado y nos ha levantado y hemos podido seguir adelante. Así que bueno, hay que trabajar la vida día a día, hay que trabajar los milagros y confiar que el amor de Dios es infinito y que Brochero es nuestro amigo, está al lado. Seguramente el cielo hoy va a estar, hoy y mañana de fiesta, porque bueno, tenemos un amigo que le podemos pedir cualquier cosa, así que felices por eso, ¿no? Historias de vida, donde vos podés ser el protagonista. Relatos, historias, oficios, vivencias, anécdotas, historias de vida que hicieron, hacen y harán patria. Estoy feliz. Desde Realicó, Historias de Vida. Una producción de María Angélica Producciones. Arte es una caricia para el alma. Es un mimo que debemos hacernos. María Angélica te invita a que te inscribas en el taller de arte creativo, dibujo y pintura, pintura al óleo, técnicas mixtas, modelado, falso vitró, artesanías, mosaicismo, fotografía, entre otras técnicas. Inscripciones abiertas para niños y adultos desde 4 años en adelante en María Angélica Producciones. Siempre es tiempo de aprender. María Angélica quiere que te encuentres con el verdadero arte y ese arte está dentro tuyo. Descubrilo. María Angélica te espera en Realicó. Teléfono 2302 55 64 33. Aquí comenzó nuestra historia y este edificio fue testigo del crecimiento y progreso realiquense. Hoy pusimos en valor la estación de trenes para el desarrollo del patrimonio histórico y cultural del ferrocarril. Una obra más que hace grande a Realicó, para que vecinos y vecinas puedan disfrutarla. De esta manera hemos llegado a la finalización de la programación del día de hoy. No nos resta más que decirles mil, pero mil gracias por estar siempre del otro lado, dándonos la fuerza que a veces tanto necesitamos. Bendiciones y hasta la próxima programación, si Dios así lo quiere. Con los ojos puestos al norte, en la pampa hay un pueblo, con sus lagunas rodeado, estoy feliz y vivo contento. Con sus lagunas rodeado, yo estoy feliz y vivo contento. Por su avenida Mulalli, a la estación llegaré. Pasando la 2 de marzo, paseo de inmigrantes, yo caminaré. Realicó, como te quiero, que aún estando lejos no te olvidaré.
rastros de este afán